Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo historias que nos han compartido ustedes, nuestros seguidores, y vamos a comenzar con la primera historia, que la hemos titulado El Mustang Negro. Hola Guerrero Espectral y saludos a toda la comunidad. Te envío este relato sobre uno de los sucesos que vivimos en mi casa hace unos años. Mi padre es gruero y trabajaba remolcando coches averiados, coches accidentados, y de vez en cuando transportaba coches para la subasta de coches usados. Desde que mi padre era un adolescente, siempre quiso tener un Mustang del 1967. Él siempre recordaba que un chico de su pueblo tenía uno, pero su familia era pobre y jamás le pasó ni por la cabeza poder comprarse uno de aquellos autos. Después se vino a los Estados Unidos y se casó con nuestra madre. Nos tuvo a mí y a mis hermanos, y la idea del Mustang fue quedando en el olvido. Una tarde un amigo lo llamó para que fuera a recoger un vehículo y se lo llevara al garaje donde harían la subasta. El vehículo estaba en el taller, donde lo habían limpiado y le habían cambiado la tapicería. Cuando mi padre entró en el taller, no lo podía creer. Era como un reencuentro, era como reencontrarse con un viejo amor de la juventud. Ahí estaba el Ford Mustang negro del 1967. Era perfecto. El tapizado de los asientos recién hecho, impecable de limpio, era como si hubiese acabado de salir de la fábrica. En su mente, mi padre sabía que aquel auto lo había estado esperando toda su vida. Lindo, ¿no?, le preguntó el mecánico al ver la expresión de mi padre. ¿Sabes que ese es el carro de mis sueños? Desde que era un chico, siempre soñé con tener uno. Bueno, pues aquí está, ahora tienes la oportunidad. Mi padre transportó el auto hasta el lugar de las subastas y le ofreció comprarlo cash en el momento, pero el encargado lo rechazó. Le dijo que probablemente podría sacarle el doble en la subasta de lo que él ofrecía. Recuerdo ese día como si fuera ahora. Mi padre llegó a la casa desalentado. Se le veía en el rostro. Estaba distinto. No quiso comer, no quiso hacer nada. Solamente se sentó en el patio con una cerveza. Al verlo en ese estado me preocupé y fui a hablar con él. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: nada, tonterías de viejo. Hoy vi el carro que siempre he querido tener, pero no pude comprarlo. Traté de hablar con el gerente de la subasta, pero no me lo vendió. Me quedé muy triste por él, pues la verdad no podía hacer nada. En ese tiempo era estudiante y no tenía dinero para comprar ese tipo de carros. Pero llamé a mi hermano. Ya él se había graduado de médico y le estaba yendo muy bien. Cuando le conté lo que estaba pasando, sin dudar ni un segundo, me dijo: mañana paso por ti y vamos a la subasta a comprarle el carro al viejo. Así hicimos, y el próximo día mi hermano y yo fuimos a la subasta. Cuando comenzaron las ofertas por el carro, mi hermano comenzó a ofrecer. Al final solo quedó mi hermano y un señor mayor. El señor parecía como tener algún tipo de conexión con el vehículo, algún tipo de interés especial. Y la verdad, estábamos tan enfocados en conseguirle el carro a nuestro padre que no prestamos más atención. Finalmente ganamos y nos llevamos el auto. Mi padre no podía creerlo. Se emocionó tanto que lloró. Esa noche nos fuimos a dormir ya tarde, pues mi padre estaba como niño con juguete. Pero a las 3 de la mañana me despertó el sonido del Mustang. El ruido del motor es inconfundible. Pensé que tal vez mi padre, por la emoción, se había levantado y había encendido el carro. Así que bajé las escaleras, pero para mi sorpresa me encontré con mi padre en el pasillo. ¿Qué pasa? Yo pensaba que eras tú en el carro. Los dos corrimos, pues pensábamos que tal vez estaban intentando robarse el vehículo. Cuando llegamos abajo, no había nadie en el auto. El auto ya no estaba encendido. Solo estaban encendidas las luces. El coche estaba cerrado y la llave la tenía mi padre. Tocamos el capó del vehículo y en efecto estaba caliente. Y dentro del garaje se sentía el olor del humo de escape. Pensamos que tal vez era un desperfecto eléctrico y mi padre desconectó la batería y nos fuimos a dormir. Al día siguiente mi padre revisó todos los sistemas del auto, pero todo estaba en perfecto estado. Esa madrugada otra vez el auto se encendió. Esta vez mi padre no lo sintió, pero yo sí. Bajé una vez más y fui hasta el garaje y fui abriendo la puerta lentamente. Y allí, frente a mis ojos, había una persona sentada en el auto. Era un chico de unos 20 años, con la mitad de la cara destrozada. Mis gritos de terror alertaron a mi padre. Mi padre bajó con un bate de béisbol para defenderse, pero cuando llegó no había nadie en el coche.
y el motor del auto estaba apagado. Cuando le conté a mi padre no me creyó la parte de que había un chico con la cara destrozada dentro del carro. Él decía que seguro había sido mi propio reflejo en el vidrio del auto, que lo del auto era un desperfecto y que parara de ver esas películas de terror y esos videos que veía que me estaban volviendo loco. Cuando llegó el fin de semana, mi padre me invitó a dar una vuelta en el Mustang, pero me rehusé. Después de lo que vi, no me iba a montar ahí. Él se fue riéndose, como siempre, diciendo que yo estaba loco. Cerca de nuestra casa hay un terreno baldío que está cementado. Ahí solía haber un shopping center, pero lo habían derrumbado y solo quedaba el espacio pavimentado. Como me quedé en la casa, me puse a ayudar a mi madre en el jardín. Y como a los 20 minutos de estar en el jardín, cuando miro hacia la avenida, veo a mi padre que venía a toda velocidad. Pensamos que se iba a estrellar contra la casa. Se bajó del Mustang blanco como un papel. Me agarró por el cuello, decía con los ojos desorbitados. ¿Quién? ¿Qué pasó? El chico de la cara herida. Cuando se calmó, nos pudo explicar que cuando estaba conduciendo en la explanada, probando el motor del auto, vio de reojo como alguien sentado en el asiento trasero. Del susto frenó el auto y en ese momento la figura que estaba sentada se puso de pie y lo tomó por el cuello. No podía respirar, me apretó hasta que me desmayé. Cuando me desperté estaba sentado en el auto, con el auto en parking y el motor encendido. Mi padre no volvió a conducir aquel auto y días después fue al taller donde lo recogió. Le preguntó al dueño si sabía algo de la historia del vehículo. El dueño del taller lo miró un poco confundido. Le dijo: ese Mustang perteneció a un chico que traficaba drogas y estaba asociado con una pandilla. Dicen que el chico era malo, un poco violento. Imagínense, criado en las calles de Chicago. Dicen que una noche venía con 10 kilos de droga y la policía lo interceptó. La policía le dijo que se detuviera, pero él trató de escapar en el auto. Después comenzó a dispararle a la policía y la policía respondió a los disparos. Y en ese intercambio una bala lo alcanzó. Dicen que estrelló el automóvil contra un poste del tendido eléctrico. El golpe fue tal que le reventó el rostro, pues esos vehículos viejos no tienen bolsas de choque. El chico murió en la escena y después de eso tuvo otros 2 dueños que también fallecieron. Uno falleció en un accidente y el último falleció por inhalación de dióxido de carbono. Parece que un día cuando llegó a la casa dejó el coche encendido dentro del garaje y el dióxido de carbono se coló en el sistema del aire acondicionado de la casa y falleció. La familia quiso deshacerse de aquel auto, así que lo llevó a la subasta. Mi padre, sin pensar, ofreció venderle el auto al dueño del taller, pero él le dijo que no lo quería. Pero sí conocía a alguien que estaría interesado y que pagaría muy bien. El día de la venta acompañé a mi padre en la grúa para dejar el auto en el taller. Para mi sorpresa, ahí estaba el señor de la subasta, el que estaba apostando. Le comenté a mi padre que aquel hombre casi compra el auto. Mi padre se le acercó al señor y le comentó que tuviese cuidado, que el auto hacía cosas raras. El señor miró a mi padre y le respondió: no lo dudo, en ese auto murió mi hijo. Esta era su chica, como él decía. Yo solo quiero el auto para recordarlo. Él pudo haber hecho lo que haya hecho, pero a fin de cuentas era mi hijo y sé lo mucho que él quería este auto. Mi padre y yo nos fuimos y nunca más volvimos a saber del Mustang negro. Y estas 2 últimas historias nos las ha compartido Maureen Lebrón, a quien le agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de escribirnos y compartir sus historias. Hola, les quiero contar 2 historias que han sucedido en mi familia. Son cortas, pero me han dado mucho miedo. La primera le sucedió a mi abuela cuando era tan solo una niña de 7 años. Fue en el año 1932, cuando el huracán llamado San Ciprián iba a entrar en la isla de Puerto Rico. En esos tiempos las casas eran muy humildes, eran de madera y paja, pero la de mis bisabuelos era de cemento. Mi abuela me contó que ellos tenían unas vecinas que vivían en esas casitas de madera, casas de madera y el techo de paja, y cuando el viento comenzó a soplar, fueron rápidamente a la casa de mis bisabuelos para buscar refugio. Les dijeron a mi bisabuela Rosalía que por favor las dejara pasar allí la tormenta, que su casita había perdido el techo, y mi bisabuela con mucho gusto les invitó a que pasaran. Mi abuela, siendo una niña, ve a las vecinas y les dice: hay 2 hombres detrás de ustedes, siguiéndolas. Están mojados y tienen todas las ropas rotas. Al día siguiente, cuando ya las cosas se habían calmado, vino uno de los vecinos
a informar a las vecinas que habían encontrado a sus esposos ahogados en el río, porque se les había ocurrido ir a pescar en medio de aquel huracán. Aquellos hombres que había visto mi abuela eran los esposos de las vecinas. Y la segunda historia es mía. Me pasó a mí en el año 2007. Yo me había mudado de Puerto Rico para vivir aquí en San Antonio, Texas. Yo no llevaba ni una semana acá y mis tíos decidieron irse de vacaciones. Fueron por una semana a Corpus Christi. Y pues me quedé en la casa con mi primo, su novia y su mejor amigo. Ellos estaban jugando Rock Band en el Nintendo. Y yo estaba en mi cuarto viendo Sábado Gigante, cuando de repente veo que la puerta del closet se abre. Y de momento, una sombra negra, alta, con un sombrero de copa, sale y corre hacia la ventana. Esta aparición era como de unos 6 pies. Cuando la vi, me asusté tanto que así mismo salí corriendo. Y se lo dije a mi primo y a su amigo. Buscamos por la casa y por todo el lugar. Él me dijo que no dijera nada a su mamá, pues ella se iba a espantar. Y pues así hicimos. Mi primo enseguida se puso a orar y a pedir la protección divina. Debido a lo que vi, todos decidimos dormir en la sala esa noche, con las luces encendidas. Mis tíos regresaron de sus vacaciones y todo parecía normal. Una semana después, yo estaba en el trabajo y mis tíos me fueron a recoger. Ya era como medianoche. Ellos estaban escuchando un programa de radio en inglés llamado Coast to Coast. Y en ese programa estaban hablando de Shadow Man, o el hombre sombra. Y vi cómo mi tía le tomaba el brazo a mi tío y le dice: yo vi a una sombra negra saliendo del jardín el otro día. Tío le dijo que la vio salir del baño y yo pues les conté lo que me había sucedido. Yo la vi salir del closet. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma noche nos fuimos a empacar todo y nos fuimos a un hotel. 5 días después, mis tíos estaban comprando una nueva casa y jamás regresamos a aquella. Años después, me enteré que los dueños anteriores tenían una niña y que desafortunadamente la niña tenía problemas médicos. La niña perdió la vida en una piscina que había en el patio trasero. Yo me acuerdo que esa piscina mis tíos la convirtieron en un estanque para peces cuando se mudaron. Probablemente el dolor de la pérdida de la niña abrió algún tipo de portal que le permitió a aquella entidad entrar a la casa. Muchas de estas entidades entran a nuestros espacios a través del dolor y el sufrimiento, pues estas emociones humanas son su alimento. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias les hayan gustado. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias una vez más, y si tienen alguna historia que les gustaría compartir, aquí les dejo el email del canal. Mándenla y con mucho gusto las publicaré en los próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.